Un viaje por el cine chileno y del mundo, a través de la mirada de la Cineteca Nacional de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Efecto Cineteca, con Marcelo Morales y Ángela Godoy. Hola, hola a todas, todos, todes, bienvenidos a el capítulo número 15 de Efecto Cineteca. Estamos aquí en Radio UNIAC. ¿Cómo estás, Marcelo Morales? Muy bien, Ángela, muchas gracias a todos quienes nos escuchan en este nuevo programa de Efecto Cineteca en Radio UNIAC. Muy contentos como siempre de este espacio, agradecidos y además porque tenemos una audiencia ya fidelizada, sí, que nos comenta, que nos tira buena onda, así que estamos muy contentos. Muchas gracias a toda la gente que está escuchando estos capítulos en YouTube, ya sea en el canal de Radio UNIAC o en el canal de la Cineteca, y también en Spotify, porque ahí también nos pueden buscar, ahí Efecto Cineteca, activas la notificación, la campanita y puedes escucharnos sin necesidad de estarnos mirando. Estamos cubriendo todo el espectro. Sí, no, todo el espectro, aquí el equipo de comunicaciones vuelto loco, loco. Oye, tuvimos además un fin de semana muy movido, muy intenso. Sí, muy intenso. Bueno, hablamos la semana pasada de que íbamos a vivir el Día de los Patrimonios de las Niñas, Niños y Adolescentes, tanto en la Biblioteca Nacional como en nuestras salas, en el Centro Cultural de la Moneda, y nos fue muy bien, ¿no? Muy, muy bien. De hecho, estuvo muy buena la jornada, a pesar de que al principio teníamos miedo por el frío que hacía, y por la nieve y toda esta situación invernal que nos invadió. Claro, o sea, la gente empezó a aparecer con el solcito, con el calorcito del sol, y no solamente apareció la gente, el público, los niños, sino que también las autoridades. Tuvimos incluso la presencia del presidente Gabriel Boric. Perdón, este es el momento de fangirlear. Este es el highlight de mi historia como trabajadora pública, conocer al presidente, que apareció para mí de la nada, porque tú ya estabas con él en la Biblioteca Nacional y todo esto, pero una que estaba esperando en la sala fue hasta que Fer, nuestra compañera productora, yo estaba recortando stickers. Muy concentrada y me decía como mueven el hombro y veo atrás y estaba el Boric. Claro. El presidente, su excelencia. Bueno, sí, estuve acompañándolo en el recorrido que se hizo dentro de la biblioteca con la directora de la Biblioteca Nacional, Soledad Abarca, que de hecho la Soledad le habló del programa radio. Sí. Le habló de tanto el programa de radio de la biblioteca y de nuestro programa, y el presidente preguntó, ¿y dónde puedo escuchar eso? Y le comentamos, y que en una de esas va a estar escuchando también este programa, ya que está informado. Bueno, fue muy grato, nos dijo unas palabras también agradeciendo el trabajo de tanto de trabajadores de Cineteca, de biblioteca. Así que bueno, fue una jornada redonda porque después llegó mucho público, muchos niños y niñas muy impresionados de lo que exhibimos, también de las cosas que estábamos exponiendo, que eran aparatos, trozos de película, para que se dieran cuenta un poco cómo era el cine análogamente hablando, que algo que se ha perdido como esa referencia material, y claro, bien impactante para ellos darse cuenta de dónde viene todo finalmente. Claro, o sea, como no todo nació en el digital y en el celular, gente. Y era muy divertido ver la cara de los niños y unas fotos así como de las niñas, los niños sosteniendo la cinta, o la gente que sostuvo la cámara portátil que llevamos, que no sé cuántos kilos pesaba esa cámara portátil. Unos 3 kilos, 4 kilos. Es increíble, yo decía, qué bueno que yo nací en otra época, no podría haber hecho cámara. Ya, mira, imagínate que ya con la DSLR, que es la Canon clásica, ya me cuesta a mí grabar. Imagínate, ¿no? Con una cinta yo no me hubiera dedicado a esto, ¿sabes? En otra época. Oye, y en este programa tenemos... vamos a tener una conversación con respecto al Día del Cineclubismo, que se va a conmemorar la otra semana, que también está relacionado con nuestros otros temas, que tiene que ver, bueno, se eligió el Día del Cineclubismo ahora a fin de mes porque trata de vincularse con el natalicio de Aldo Francia, que este gran cineasta chileno y que trabajó mucho por la difusión del cine en Chile, fundando el Festival de Cine Viña del Mar, que es uno de los temas que vamos a tratar hoy día, que nació el 30 de agosto del año 23, don Aldo, el doctor Aldo Francia. Vamos a hablar también de él a través de unas cápsulas y, bueno, es como el gran tema. Y lo otro es que, bueno, vamos a hablar de él enfocado en su película Ya no está con rezar,
Y también vamos a hablar del natalicio de Alicia Vega, que el día sábado justamente cumplía años. En medio del Día del Patrimonio de las niñas y los niños. 94, está paradita, perdón el comentario. Dándolo todo. Dándolo todo. Nosotros le hicimos un homenaje este año, ahora nuestra sala microcine se llama Sala Alicia Vega, que fue una ceremonia muy interesante y que yo creo que debe haber sido el capítulo 5, quizás donde hablamos con la Fundación Alicia Vega y comentamos parte de su legado con el taller de cine para niños. Y Alicia Vega, que de verdad alta resguardadora de cosas patrimoniales. También alguien que ha trabajado mucho por la difusión del cine en Chile, por la valoración. Bueno, eso es parte del programa del que vamos a tratar hoy, y justamente también en relación a los cineclubes, que justamente fue una figura que se empezó a difundir mucho en los años 40, fines de los 40, ya en los 50, aparecen en los cineclubes universitarios. Y bueno, vamos a hablar un poco de esa historia que todavía sigue hoy fuerte y quizá ahora hay como un renacimiento también. Podríamos hablar en estos últimos años y eso explica esta organización desde el Día del Cineclubismo. Hay una asociación de cineclubes, vamos a hablar con su presidente para que nos cuente cuál es el estado actual, cuál es el potencial y el desarrollo de los cineclubes en Chile. Sí, así que ya saben, tenemos varias cositas en este capítulo y todo se va a ir conectando entre sí. Mire, lo doy para que vayan anotando y sacando ahí sus conclusiones. Y vámonos con el primer corte musical. Vamos a ir con una canción de Violeta Parra, pero vamos a ir con la interpretación de Francisca Gavilán, que encarnó a Violeta Parra en la película Violeta se fue a los cielos de Andrés Wood. Esto es Run Run se fue para el norte en Efecto Cineteca. En un carro de olvido, antes de la claridad de una estación del tiempo, decidido a rodar. Run, run se fue para el norte, no sé cuándo vendrá. Tendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los 3 días cartas con letra de coral, le dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que paso a deletrear. Ay, ay, ay de mí. ¿Con ganas de ir al cine? Revisa nuestra cartelera en www.cinetecanacional.cl. Somos Efecto Cineteca en Radio UNIAC. Y después de esa poderosa interpretación de Francisca Gavilán, volvemos. Sí, muy buena. Sí, y oye, mira, me voy a agarrar de esto de Francisca Gavilán y su interpretación de Violeta Parra. Y es que esta semana, el día de ayer, martes, se celebró el Día de la Actriz y el Actor. También, mira, sí, es una efeméride que sumamos a la lista de efemérides para poder seguir haciendo contenido. Pero todos los días pasa algo. Todos los días pasa algo en este mundo y a veces una llega demasiado tarde, pero por supuesto que se le envía el saludo correspondiente a todas las actrices, los actores que hacen gran parte del cine, gran parte de lo que nosotros recordamos, quizás. Oye, vamos a dar paso ahora a la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Que, como le adelantamos, es el presidente de la Asociación de Cineclubes de Chile, Lucas Beckett. Lucas, muchas gracias por estar acá en Efecto Cineteca. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y como comentábamos, vamos a vivir el Día de los Cineclubes, cuya función va a estar obviamente en la sala de la Cineteca Nacional. Y bueno, este día, o la fecha al menos, está fijada en relación al natalicio de Aldo Francia, que es uno de los impulsores también de la difusión del cine en Chile, y también creó un cineclub muy importante, que fue el cineclub que después posteriormente dio pie al mismo festival de Cine Viña del Mar y de un grupo también de realización de una productora que fue el que después produjo Valparaíso mi amor y Ya no basta con rezar. Lucas, cuéntanos brevemente
¿Por qué surge esta idea del Día del Cineclubismo y por qué existe una asociación de cineclub en Chile? Que quizás parece como algo medio anacrónico, pero hablábamos al inicio del programa que hay como una revitalización de esta figura, que reúne a gente a ver cine. Bueno, en estricto rigor el Día del Cineclubismo es el 30. Nosotros lo vamos a celebrar un día antes este año por cosas de calendario. Pero bueno, el Día del Cineclubismo nace con esta idea de también lo que decían antes, de celebrar, ¿cierto? Y tener un día más para poder darle valor al espacio formativo que es un cineclub. Y esto nace en la segunda convención de cineclubes de Chile en Valdivia, que se hizo en Valdivia el 2012, que fue el segundo año de la existencia de la asociación, que al mismo tiempo se inventó por el fin de agrupar a todos los cineclubes del país, o a la gran mayoría, empezar a hacer actividades coordinadas, relacionarse más, porque al final uno que es cineclubista siempre quiere conectar con más personas, sobre todo si es que también comparten el amor por el cine y por hablar de las películas. ¿Cuántos cineclubes forman parte de la asociación? Actualmente son 50 cineclubes activos. ¿Y son de todo Chile? Sí, de todo Chile, desde Antofagasta. Bueno, nos faltan algunos en algunas regiones más alejadas, siendo que hay cineclubes en Arica, por ejemplo, pero no son parte de la asociación todavía. Pero afiliados van desde Antofagasta hasta Puerto Varas. Oye, y para la gente que, por ejemplo, nunca ha escuchado el concepto de cineclub, que quizás suena un poco obvio porque es el cine y un club, claro. pero ¿nos podrías contar más acerca de cómo es la dinámica que se dan en los cineclubs? ¿Son todas iguales? ¿Definen temáticas? ¿Cómo funcionan ahí? ¿Quién decide qué se ve? ¿Qué implica ser un cineclub? ¿Sí? Bueno, el cineclubismo como tal es una filosofía. O sea, es así más de profundo. Así de profundo. Es mucho más que solo juntarse y reunirse en torno a una película, porque el cineclubismo nace desde el origen del cine. O sea, como un espacio de resistencia en donde se mostraban películas que no se podían mostrar en otros lados o que eran difíciles de conseguir. Y desde esa línea desemboca todo lo que es el cineclubismo, que ahora en la actualidad uno lo podría definir como juntarse a ver películas y conversar. Uh-huh. Y no solo conversar de la película, sino que conversar sobre lo que nos pasa con la película, sobre lo que nos pasa con la sociedad, sobre cómo la película conversa también con lo que está pasando en el mundo, etc. Y es súper libre, o sea, todas las funciones de los cineclubes de nuestra asociación son completamente gratuitas y se programan en base a los miembros del mismo cineclub. A veces el público pide las películas y después se pasan. A veces se hacen temáticas de, no sé, cine clásico y se pasan puras películas de cine clásico de Hollywood o cine chileno, no sé, ahí es súper libre y eso es lo bonito también que tiene. Entonces al final, bueno, depende de cada organizador y de cada cineclub cómo se definen por la programación y ese tipo de cosas. Y me gusta mucho este comentario de que el cineclub es un espacio de resistencia, porque hace unos capítulos atrás hablábamos acerca del trabajo del Arsenal, del archivo Arsenal en Alemania, que también partió como un cineclub y de que ellos tenían las copias de muchos cines chilenos que desapareció aquí. Y que es lo que nos ha permitido, por ejemplo, ver películas como Voto más Fusil hace una semana en nuestra sala. Pero ahora, como con la era digital, pensar en la resistencia va desde otro modo, yo creo, como desde conectar o desde ver películas que no tienen la fórmula de las plataformas, digámoslo, o ese tratamiento audiovisual que ya está como medio agotado en las plataformas. Sí, o sea, igual el cineclubismo desde siempre se ha ligado mucho a la piratería. También tiene esa crítica un poco desde la industria o desde la institucionalidad. Por lo mismo, porque hacen este trabajo de revalorizar películas que quizás nunca tuvieron un espacio en salas o ese tipo de cosas. Y pasa mucho, no sé, una de las grandes preguntas y también la guía que nosotros hacemos desde la asociación a los cineclubes asociados es por el tema de los derechos de exhibición de las películas o los fees que normalmente se pagan en salas tradicionales, pero los cineclubes no responden a esa lógica, porque al final, al ser un espacio formativo, porque la instancia cineclubista es formativa, está dentro de la excepción de la ley de propiedad intelectual, entonces uno puede exhibir películas sin permiso, por decirlo así, pero siempre con el cariño y el respeto que la obra merece.
Claro, y en un espacio probablemente acondicionado también, Claro. para ver una buena película, para que estemos todos sentados, buen sonido, no en un computador, por No, ejemplo, así es. como lo haría uno solo en su casa. Me imagino, claro, que la función principal es también generar una instancia de pues, reflexión respecto a la película. Eso como también forma parte de las características de un cineclub, ¿no? Sí, un cineclub, al menos desde nuestra postura, siempre se tiene que componer o sea, la actividad cineclubista se tiene que componer de 3 fases. La primera es una presentación, que ahí uno habla del contexto de la película, contexto del autor o autores, y también se hace una especie de dirección o indicio de por dónde va la película. Siempre sin spoilers, obviamente. Después viene la proyección, la función, y luego el cineforo, que es el espacio más importante para nosotros, un espacio horizontal donde cualquier persona puede llegar y hablar de cine sin necesariamente saber cómo se hace o saber los aspectos técnicos. Y ahí se genera ese espacio que tú dices, que es súper bonito, porque al final, después con la periodicidad de las funciones, el público que asiste al cineclub se va haciendo amigos, se empiezan a preguntar por la familia, por el trabajo, qué sé yo, y ahí las conversaciones se vuelven más profundas y mucho más significativas para todos los que asisten. Entonces eso también es algo muy bonito, que no pasa mucho en una sala comercial, por ejemplo. Oye, lo adelantamos un poco en relación a Aldo Francia, pero cuéntanos un poco también la tradición que existe en Chile, porque ustedes partieron ya como organizándose hace casi 15 años quizá, Más o menos, sí. pero es una tradición antigua, ¿no? En Chile la formación de cineclubes y también la contribución de esos cineclubes, que es fundamental quizá en algunos periodos del cine chileno, también como cuna, ¿no? De realizadores o de gente que después hizo crítica, formó medios, etcétera. Cuéntanos un poco de esa tradición. Sí, o sea, como les comentaba antes, el cineclubismo como filosofía nace con el cine, entonces en Chile no es la excepción. Al menos el dato que yo tengo del cineclub más antiguo es por la década de los 30, en un contexto universitario. Y los más importantes, por ejemplo, está el Cineclub Universitario de la Universidad de Chile, fundado por Pedro Chaskel, que da pie a la Escuela de Cine de la Universidad de Chile, la histórica Escuela de Cine. Está el Cineclub de Aldo Francia, que, como bien dices, da origen al Festival de Viña de los 60s, que fue muy importante para todo el nuevo cine latinoamericano. En los 80 existió el Cineclub Omega en dictadura, que se transformó en el Centro Arte, en el Normandí. Entonces, claro, siempre ha estado muy ligado, porque los cineclubes, en esencia, son muchos cinéfilos que aman el cine y lo necesitan. Entonces, desde ahí siempre van a nacer muchos cineastas también, y críticos, y pensadores, y filósofos, y todo lo que gira en torno a esta disciplina que es tan bonita. De hecho, el año pasado, en la Convención de Cineclubes de Valdivia, hicimos un recuento más o menos histórico de cineastas chilenos, latinoamericanos y del mundo que habían nacido en un cineclub. De los más renombrados, por ejemplo, estaba François Truffaut, Satyajit Ray también en un cineclub, se aprendió a hacer cine. Entonces hay ejemplos así en todo el mundo y nuestro país no escapa de eso. Oye, Lucas, y te puedo preguntar a ti de forma personal, ¿cómo llegaste al mundo de los cineclubes y después que te motivaste para ser parte de esta organización? Bueno, yo siempre lo digo, quizás es un poco cursi, pero siempre digo que el cineclubismo a mí me cambió la vida, porque yo estudié cine y estaba un poco decepcionado después de salir, como en el mundo laboral, que era muy competitivo, que era bien difícil entrar, y una vez que uno entraba también había una pequeña resistencia de la industria por admitirte, qué sé yo. Entonces yo me fui alejando un poco del cine, de hacer cine, hasta que, después conocí a una chiquilla, mi pareja actual, que el amor. Siempre el amor. Siempre el amor. Que ella era parte de un cineclub, del Cineclub Sala Sacié en la Universidad de Chile. Entonces fui a verla una vez después de la función y empecé a cachar esta cuestión de la conversa y dije, oye, está bueno esto. Entonces la vez siguiente fui a ver la película y así me empecé a meter de a poquito. Al año siguiente fui voluntario del mismo Cineclub Sala Sacié y ahí empecé a conocer mucho más de primera fuente todo esto que les comentaba del sentido comunitario detrás del cineclubismo. Y ahí me volví a reencantar con el cine también, porque también había gente del cineclub que quería hacer películas y empezamos a conversar sobre eso y empezamos a hacer cosas
y de ahí ya, ahora mi vocación es repartir el virus cineclubista, como le digo yo, a todas las comunas de Chile, ojalá. Oye, hablemos de la función del día 29 de agosto en la sala de la Cineteca. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué actividades va a ocurrir ahí en ese día? Bueno, va a estar bien entretenido porque vamos a partir con una cerveza de honor. Cervecita de honor para los que lleguen. Para los que lleguen ahí temprano. Luego vamos a hacer unas breves presentaciones del lado de la asociación, presentando un poco qué es lo que hacemos, hacia dónde estamos apuntando y lo que hemos logrado en estos años. Luego va a hablar la gente del programa de Escuela al Cine de Cineteca, que es una escuela muy ligada al cineclubismo. De hecho es cineclubismo puro. Y luego vamos a pasar a la proyección de La Escala de Aldo Francia. Sí. Y luego El Diablo de Algüe de Cineclub Sara Troncoso, si no me equivoco. Sí, del Liceo Sara Troncoso. Sara Troncoso. Que es parte del programa de Escuela al Cine, que ahí los chicos del Cineclub hicieron ese corto, que está muy bueno, por lo demás, muy bonito. Y luego, como siempre, un cineforo posterior donde vamos a conversar sobre todo, un poco. Sobre la historia, sobre la importancia del cineclubismo como espacio formativo, sobre el programa Escuela al Cine y lo que significa para el futuro del cine chileno. Y ahí vamos a estar dialogando con toda la gente que vaya, ojalá se animen harto a conversar también, porque la idea es que sea bien abierta esa conversación, no solo los ponentes ahí hablando. Y eso, y ojalá conectar con toda la gente que esté ahí, ojalá que de este día salgan más cineclubes también o más interés de participar en la actividad. O sea, la invitación está hecha para el día viernes 29 de agosto. A las 19 horas. Sí, en nuestra sala de cine, ya lo sabe, en el nivel -2 del Centro Cultural La Moneda, Metro La Moneda, todas y todos invitados a participar y a quedarse en la conversación. Porque yo soy de la opinión de que la mejor parte de ver las películas es conversar después. Sí, pero porque a mí me encanta conversar, quizás. Pero bueno, tiene que ver con lo que siempre comentamos en este programa, de que no solamente la idea es ir a ver una película, sentarse, pararse, irse a la casa, sino que también acompañarlo. Es que es muy frustrante. De esa experiencia comunitaria, ¿no? Ir a verla y no tener con quién conversar. ¿A quién le decís vi una película? No, es mejor quedarse y conversar. Lucas, yo quería preguntar cómo en estos últimos años, donde pareciera que la experiencia cinematográfica justamente se ha vuelto más individualista a partir de la plataforma, que uno puede sentarse en su casa y ver todo el día algo, ¿no? Una maratón de lo que sea. Muy fácil hacerlo ahora. Pero quería preguntarte cómo este último tiempo, si ha habido justamente un aumento en la aparición de cineclubes, ustedes como asociación, cómo han percibido como ese desarrollo y cómo lo proyectan ahora. Bueno, yo tomé la coordinación de la asociación en febrero de este año, y en ese momento eran 12 cineclubes asociados. Y ahora en agosto, serán 7 meses, 6 meses, somos 50. Entonces podrás ver que ha crecido bastante en este tiempo, al menos la asociación. También yo conozco de muchos otros cineclubes que han aparecido, sobre todo en facultades de universidad, que es donde más proliferan todo este tipo de espacios, gratuitos sobre todo, por lo demás. Entonces nosotros proyectamos un crecimiento exponencial de aquí en adelante. Tuve el agrado de participar en Sanfic Industria con la asociación, con el Locarno Industry Academy, para instruirme en la distribución de películas, porque como asociación estamos armando una base de datos de películas libres de derecho para cineclubes. Entonces la idea es poder empezar a consolidar esa base de datos y empezar a convocar a más cineclubes para que tengan acceso y puedan disfrutar de todas las películas que van saliendo ahora, porque ese es el gran desafío también que existe, como conseguir los estrenos, qué sé yo, que es lo más complejo. Entonces, como asociación, igual el viernes vamos a dar un poquito ahí de indicio de qué es lo que estamos pensando, para dónde nos vamos dirigiendo, pero el objetivo es crecer, consolidarnos y ayudar a que la gente se reúna en torno al cine, porque al final el cineclubismo es eso, es formar comunidad. Entonces nosotros queremos formar comunidad. El amor siempre triunfa al final. El amor siempre triunfa. El amor al cine, el amor al prójimo. Bueno, vamos a empezar a despedir a Lucas. Muchas gracias por estar acá. Hacemos el llamado
vamos a hacerlo también la otra semana, vamos a recordar al público, a quienes nos escuchan y nos ven, que el viernes 29 a las 19 horas va a ser esta función especial por el día viernes, Marcelo. O sea, este viernes. Este viernes. Estoy súper mal descolocado. Trasladado en el tiempo, sí, pasó muy rápido agosto. Menos mal. Sí, menos mal que ya está pasando. Bueno, si este viernes a las 19 horas, el día del cineclubismo, ahí vamos a estar presentes para la exhibición de La Escala de Aldo Francia y El Diablo en Argüe, leyendas de un pueblo de espíritu del Cineclub del Liceo Municipal Sara Troncoso. Oye, espera, antes de que se vaya nuestro invitado, ¿dónde la gente puede conocer más información sobre la asociación? ¿Dónde lo seguimos? Bueno, estamos en Instagram, como todo hoy en día, Asociación Cineclubes Chile, bien simple. Ya, así que no se les puede olvidar. Así es. Ya, y con eso nos vamos al corte musical. ¿Qué tenemos de la música? Tenemos a Fernanda Carreño, ¿sí o no? Sí, Fernanda Carreño. Ya estoy inseguro de todo lo que estoy diciendo. Está Fernanda Carreño. Tienen la pauta correcta abierta. Periódico de ayer, un tema que aparece en Una Mujer Fantástica. Un temazo. De Sebastián Lelio. Sí. En efecto, Cineteca. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. Sensacional cuando salió en la madrugada y a mediodía noticia confirmada y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Titular que alcanzó página entera. Por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer. ¿Y para qué? Oye, noticias que todos saben y yo no quiero leer. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Tú no serviste de nada, papi, y al zafacón yo te eché. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Te tuve, te quise, te mantuve, pero ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. ¿Cuál es el rol que debería tener la Iglesia frente a los problemas sociales? Eso se preguntó Aldo Francia para escribir y dirigir su segunda película, Ya no basta con rezar, estrenada en 1972. La ficción se ambienta en Valparaíso y se centra en la experiencia del padre Jaime, interpretado por Marcelo Romo. El sacerdote, cansado de las injusticias que observa en su entorno parroquial, decide sumarse a las luchas populares. La película se ambienta en años previos al triunfo de la Unidad Popular y refleja la búsqueda de Aldo Francia de hacer un cine que invita a reflexionar sobre la realidad chilena. Puedes ver Ya no basta con rezar en cinetecanacional.cl. ¿Con ganas de ir al cine? Revisa nuestra cartelera en www.cinetecanacional.cl. Somos Efecto Cineteca en Radio UNIAC. Estamos de vuelta en Efecto Cineteca y acabamos de escuchar una cápsula relacionada con Ya no basta con rezar de Aldo Francia. Peliculaza y afichazo. Sí, yo creo que es uno de los mejores afiches del cine chileno. Muy referenciado también. Muchas veces siempre como pasa algo y como ya no basta con, y le cambian la carita a Marcelo Romo, que está dibujado en el afiche. Que además es un afiche muy spoiler. Porque es cómo termina la película.
Sí, pero no es exactamente como la misma escena, no es con la sotana. Bueno, no sé, creo que es interesante también lo que pasa ahí. Es que Como tú sabías que- un efecto loco en la memoria de la gente. Claro, es que sabes que los hermanos Larrea, que son los que diseñaban esos afiches, también muchas portadas de disco. Yo conocí una vez, entrevisté a Antonio Larrea y conozco también a Vicente Larrea, y ellos muchas veces no veían las cosas porque tenían que trabajar ¿sí? Entonces era como un poco, tenían referencias de lo que le decían los creadores de las películas o de los álbumes, y con eso se tenían que hacer una idea gráfica y presentársela. Y claro, de repente como que uno dice, ¿dónde sacaron esta idea? Pero finalmente igual se vincula, potencian, y es lo genial que tienen ellos también como diseñadores. Bueno, vamos... Ay, la tos. Hemos hablado tuvimos a Lucas comentando sobre el Día del Cineclubismo, y hablamos de Aldo Francia como uno de los precursores de este tipo de organización, y hablábamos de que gracias a ese grupo que formó en Viña del Mar, este doctor pediatra que se hizo cinéfilo después de un viaje a Italia, donde vio Ladrón de Bicicleta y dijo, yo me tengo que dedicar a esto. Mira. Y ahí volvió a Viña y empezó como a armar instancias de visionado, de conversación, y armó el Cineclub de Viña del Mar, que después tuvo un desarrollo increíble. O sea, la gente en general, yo creo, esto no sabe de que lo importante que es Chile en la historia del cine latinoamericano. Lo voy a decir así. Porque aquí se juntaron todos. Vinieron las de aquí, las de allá. No voy a seguir con el meme. Todo el mundo ya lo entendió. Sí, lo entendieron. Pero de verdad, yo creo que una de las cosas, de uno de los hallazgos más interesantes para mí mientras estudiaba cine, fue darme cuenta de que aquí empezaron muchas cosas en Chilito, y gracias también a la energía y la disposición de cineastas como Aldo Francia, que debo decir algo, a mí me encanta el cine de Aldo Francia, y él también es médico, y digo ¿cómo hay gente tan talentosa? ¿Cachai? Como en las dos áreas opuestas. Ya. Ese es el paréntesis. Ahora volvemos a hablar de lo que pasó en el Festival de Cine Latinoamericano de Viña del Mar. Bueno, en un momento... Espera, ¿en qué año estamos? Ubiquémonos. Inicio del año 60. Y bueno, a Aldo Francia no solo le bastó que empezara a funcionar el cineclub, sino que también empezaron a pensar también en hacer cine. Y él se compró una cámara de 8 milímetros y empezó a hacer algunos cortos bien precarios, por así decir, o bien sencillos, y se dio cuenta que también había mucha gente que hacía lo mismo, o sea, que hacía cine de aficionado. Entonces la primera gran instancia que idean dentro del Cineclub de Viña del Mar es crear un festival de cine aficionado. Y ese es el germen del Festival de Cine Viña del Mar, que parte como aficionado en alrededor de 4 versiones. Su primera versión al año 62, donde era bien curioso igual, porque Aldo Francia organizaba y además competía dentro de su propio festival. Yo quiero decir que yo tuve un festival de cortometrajes y nunca competí con mis cortos, a pesar de que una parte de mí quería hacerlo, pero bueno. Bueno, la cosa es que de hecho creo que en el segundo festival de cine aficionado, o creo que el segundo o el tercero, hay una gran polémica, justamente porque Donaldo compite y gana, y después sale... el gran competidor era un señor que se llama Juan Pérez Clavero, que iba de Peñaflor con sus películas, y un hombre muy sencillo, que filmaba muy bien. Se han recuperado algunas películas recientemente, y él en un momento subió a recibir su premio y dijo, bueno, acá yo creo que hay una injusticia porque yo debería haber ganado. Y fue como la primera gran polémica de estos festivales. Me encanta. Y bueno, y después se dio cuenta que había dejado demasiado la grande y pidió disculpas a la prensa, pero le dio color. Ya, pero está bien, sí, o sea, como igual una parte de mí lo entiende a don Clavero. Si ves que el organizador además gana el premio, igual... puede ser sospechoso. Nosotros ahora conocemos la mano de Aldo Francia, entonces yo creo que tampoco debe haber sido un mal cortometraje el que ganó. No, para nada. Bueno, y después este festival empezó a
a crecer en ambiciones. Ujú. Y también fue en paralelo a un desarrollo del cine chileno que empezó a aparecer más realizadores. También hubo otros grupos como el mismo Cineclub de la Universidad de Chile, donde fue una cuna también de grandes realizadores, como Pedro Chaskel, Sergio Bravo. Y también estaba la Universidad Católica, que estaba formando ya con algunos talleres, algunos cineastas. Entonces empezó a fraguarse algo nuevo. Y Aldo Francia tuvo el buen ojo como de decir, acá hay algo nuevo, reunámonos. Ujú. Y así genera el año 66 un festival que ya deja de ser de aficionado y reúne a todos los realizadores chilenos de ese momento. El año 66, el primer encuentro de cineastas chilenos en la Y ahí yo digo historia. donde llegaron todos. Llegaron Claro, y después todos. llegan más, pero bueno. Y además fue competitivo. O sea, no solamente se reunieron, sino que mostraron sus trabajos, algunos trabajos de los últimos 5 años de producción en el cine chileno, más que nada documentales. Y el gran triunfador en ese momento fue Pedro Chaskel, que llegó con su cortometraje Aborto y ganó el premio que empieza que se crea en ese momento, que se llama el PAOA de oro, Ujú. que es una figura de la isla de Pascua, que está forjada así como en madera, muy lindo, un PAOA, y el primer triunfador, el primer ganador. el primer ganador del PAOA. De- Y después Donaldo aumenta más su ambición. apuesta y dice, esto no solamente está pasando en Chile, sino que también en Latinoamérica, y convoca al que se llama el primer Festival de Cine Latinoamericano y al primer encuentro de cine latinoamericano, el año 67. Y viene gente de Cuba, México, Argentina, Brasil, gente importante de ese entonces, y se dan cuenta en este encuentro que algo nuevo está pasando realmente, porque se empiezan a ver por primera vez, ¿no? Hablando de un mundo sin redes sociales, sin mucha circulación de esas mismas películas, y se dan cuenta que tanto como la misma, que finalmente es pensar el cine en Latinoamérica como un medio importante de reflexión, de construcción de identidad, e incluso también como un arma política, ¿no? En tiempo en que se habla mucho de revoluciones, de cambios sociales, de concientización, de toma de conciencia, el cine como un arma en ese sentido. Y en ese sentido también pensar de que todos estos cineastas que venían de distintos lados de Latinoamérica tenían una influencia quizás demasiado desde lo europeo, como ya mencionamos a Aldo Claro. Francia con el neorrealismo italiano, que estaba la nueva ola francesa, claro. el free cinema, habían hartas cosas pasando en Europa, pero esta gente se reunió también para pensar en un cine con una identidad latinoamericana. Claro. Y que creo que eso también es bien relevante, porque si bien encontramos esos elementos, por ejemplo, el uso de personas que no son actores profesionales en las películas, que es algo que también pasa en el neorrealismo italiano, con una identidad como distinta. Claro. Bueno, y empieza, entonces el año 67 es muy importante porque empieza, como todos se dan cuenta de lo que está pasando, se conocen entre sí, y el año 68 no hay festival de cine en Viña, sino que hay un encuentro en Mérida, en Venezuela, donde se continúa este afán como de reunión, de coordinación un poco, de conocerse, y eso le da tiempo a Donaldo de reunir, y a su grupo, de reunir financiamiento y también de rodar su propia película, su primer largometraje, que es Valparaíso mi amor, y se preparan así para el gran segundo encuentro latinoamericano, que es el año 69, que es quizá el certamen más importante del nuevo cine latinoamericano, porque ahí sí que vienen todas y todas. No, pero es que aquí no solo vienen todas y todas, Vienen sino unas que películas impactantes. impactante la cantidad de películas buenas que se juntó. O sea, muchos títulos, voy a decir los títulos, mira, de Bolivia viene Jorge Sanginés con Yaguar Malcu y Uca Mao, que son dos grandes portentos del cine, no solamente boliviano, sino que latinoamericano. Viene Glover Rocha con Antonio Das Mortes, quizás más grande director brasileño de todos los tiempos, y viene de Argentina Pino Solana y Octavio Getino, que habían hecho La Hora de los Hornos, un documental que había removido Europa y también Argentina, que, o sea, de hecho se daban clandestinamente, era un documental de 4 horas que llamaba abiertamente a hacer la revolución, que terminaba con el Che Guevara muerto como para que la gente se enojara y saliera a romperlo todo. Y esa película es como por así decir, la gran vedette del festival y genera una gran discusión en este encuentro. Y de los chilenos estaba, si bien se habían estrenado ya previamente, pero se muestran ahí para los invitados internacionales, Tres Tites Tigres de Raúl Ruiz, Largo Viaje
de Patricio Caulen, Caliche Sangriento del Biosoto, y el festival abre con Valparaíso, mi amor, del Do Francia, y cierra con El Chacal de una vuelta. O sea, como la historia del cine chileno en un festival. Y eso, bueno, y también está de Cuba, que era una delegación importante, que era un cine que ya estaba influenciando mucho. Viene Santiago Álvarez, que muestra su corto Now, que es un corto que es uno de los cortos, o una de las películas más influyentes del cine de ese entonces. Una película hecha sin cámara, por así decirlo, son puros recortes de prensa, con música, un montaje impactante, genera todo un nuevo estilo en ese sentido. Y también viene Humberto Solás, que muestra Lucía, un largometraje notable también cubano. Y eso, como que, ¿qué más quieres? Así es como, no me quiero perder ninguna película. Bueno, hay grandes polémicas y si uno puede volver en el tiempo, ¿cachai? Y volver al festival, esto sería. Hay una gran anécdota de que dentro de las discusiones que se estaban haciendo, bueno, se nombra como presidente honorario del festival a Che Guevara, que había muerto hace 2 años en Bolivia, lo habían asesinado ya en Bolivia hace 2 años, y era la gran figura que encarnaba la revolución o los intereses revolucionarios. Y bueno, se empieza a hablar de cómo el cine puede ser un arma de la revolución, etcétera, etcétera, y Raúl Ruiz se para y dice, yo no estoy de acuerdo con esto, y da como un discurso, y los argentinos, Pino Solana le dice, oye, no se te escucha, dice que los chilenos hablamos así acá, po. Y ahí dice, bueno, los que nos interesa hablar de cine vamos a ir a la habitación de al lado. Los que quieren seguir hablando de la revolución se pueden quedar acá. Wow. Y generó un quiebre en el festival, que después Donaldo, que era muy... tenía que mantener el equilibrio. Me imagino así como a Aldo Francia diciendo no a la organización. Tiene que intentar ahí abonar las cosas, pero sí. Pero con unos vinitos. Sí, todo se aguanta. Al final todos reman para el mismo lado, de cierta forma. Pero es el gran, quizá, cúspide del nuevo cine latinoamericano ese año 69 y ese festival. Y yo creo que también vale la pena pensar cómo el cine siempre ha estado tan vinculado a los movimientos sociales, a la realidad política de los países, y cómo en Latinoamérica estaban pasando estas cositas al mismo tiempo, pero claro, no teníamos los medios de comunicación de ahora como para enterarnos de que estaba pasando exactamente eso al otro lado de la cordillera. Bueno, ¿y qué pasó con el Festival de Cine Viña del Mar o esos encuentros? Después se fundó la Escuela de Cine en Valparaíso, en la sede de la Universidad de Chile, que entonces tenía estas sedes regionales, que impulsada por Aldo Francia. Hubo algunos problemas presupuestarios, de organización. Eso hizo también, jugó en contra de darle continuidad al festival. Y Aldo Francia proyectaba hacer el tercer encuentro el año 73, hacia fines de ese año. Bueno, estaba proyectándose la nueva versión, y claro, pasaron lamentablemente cosas. Y bueno, se diluyó ese encuentro, pero empezó a hacerse en otros lugares, ¿no? En Mérida, se continúa en Venezuela, se continúa haciendo esas reuniones, ya en otros contextos, donde varios países ya habían caído bajo dictaduras militares. Y después se retoma el espíritu de del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, como se llamó el del 69, en La Habana, que es el festival que todavía tiene ese nombre, ¿no? Sí, y que todavía sigue reuniendo ahí a prestigiosos cineastas internacionales. Y después del año 90, con el fin de la dictadura en Chile, vuelve a realizarse el Festival de Cine Viña del Mar, un poco retomando esa versión. De hecho, retoma el número, se dice el cuarto festival, y el Festival de Reencuentro, donde finalmente viene... todos los cineastas chilenos que habían estado en el exilio vuelven a mostrar sus películas y le hacen un homenaje a Donaldo, que estaba ya en un estado más delicado de salud, tuvo Parkinson en su último año, pero ahí estuvo presente para recibir el homenaje del festival que él mismo ayudó a crear. Y así cerramos esta enciclopedia del cine. No, es que lo dijiste de una forma tan así concluyente, que en realidad
Es bonita la historia del Festival de Cine de Viña. Sí, muy lindo. Y que, por cierto, al principio del programa yo me cuestionaba cuál Festival de Viña llevaba más tiempo, si el Festival de Cine o el Festival de la Canción. A mí me pasa que a veces digo, bueno, estoy invitado al Festival de Viña del Mar, y la gente dice, el ¿En de la serio? canción. Sí. ¿Vas a ser jurado? Sí, de hecho, porque una vez fui jurado y me dijeron, de Viña del Mar? Sí, Y ahí como me doy cuenta que en verdad Ah. me falta decir que era Sí, el de cine. el de Sí. cine o el de la canción. Bueno, el de cine tiene, o sea, el de la canción tiene unos años más, no tantos, hay Sí, que decirlo. 2 años más, según Sí. vimos. 3. La diferencia es la continuidad, que por supuesto el Festival de Cine tuvo que detenerse por la dictadura militar que hubo en este país y que también detuvo mucha de la producción cinematográfica que teníamos en ese momento. Sí. La invitación está también a que vayan a descubrir a Cineteca Online porque tenemos algunas de las películas que mencionamos, al menos de las chilenas. Pueden ir a ver, por ejemplo, El Chacal de Nahuel Toro, pueden ver Valparaíso, mi amor. También tenemos Ya no basta con disponible rezar. Ya no basta con rezar. Así que la invitación está. Largo Viaje también está en Cineteca Online. Si no me equivoco, hay un especial del Festival de Viña del Mar. Hay un especial del Festival de Viña del Mar que quizás podríamos revivir, hacer un post, no sé, así, ¿Por qué pauta no? al aire, ¿por qué no? Así que la invitación está hecha, vayan a cinetecanacional.cl a buscar estos títulos y si quieren conocer más sobre la historia del Festival de Cine de Viña del Mar, ir a ver un texto en Cine Chile, Sí. escrito por quien conduce este programa, que se llama Brevísima Historia, quiero decirlo. Y me da son un- 20 páginas. Sí, No, 20, si no. no son tantas. No son tantas, pero Sí. es una buena Una- manera de situarse y de empezar a conocer y a descubrir cine chileno de esa época. Y contextualizado también. Es una buena historia. Mira, para cerrar, como que encontré justo la cita de lo que dijo Raúl Ruiz cuando como que se enojó. Ujú. Dice, nosotros nos vamos a la sala del lado a hablar de cine. Los que quieran pueden venirse con nosotros. Y tampoco nos gusta que nos tomen pa'l fideo al Che Guevara. Gran frase. Bueno, Oye. con esto vamos al último corte, ¿no? Sí, vamos al último corte, ¿cierto? Nos toca canción. Sí, vamos a ir con un tema de Negocio Redondo a cargo de Carlos Cabeza, que es uno de los compositores chilenos que más ha trabajado en cine, yo creo. De hecho, yo recientemente vi otra película con música de él. No, imparable, Carlos. Y vamos a escuchar El Viaje, que aparece, como dije, en la película Negocio Redondo. En efecto, Cineteca.
¿Con ganas de ir al cine? Revisa nuestra cartelera en www.cinetecanacional.cl. Somos Efecto Cineteca en Radio UNIAC. ¿Quién fue la mujer que llevó el cine a niños que nunca antes habían entrado a una sala? Alicia Vega fue investigadora, profesora y una de las grandes referentes de la educación cinematográfica en Chile. Estudió en el Instituto Fílmico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre 1980 y 1984 fue directora de la Oficina Nacional de Cine, iniciativa que llevó a más de 40.000 niños al cine Normandí. Esta experiencia inspiró el reconocido Taller de Cine para Niños, que se mantuvo activo durante más de 20 años, con una metodología desarrollada por la misma Alicia Vega. Este taller es registrado en el célebre documental 100 niños esperando un tren de Ignacio Agüero. Con un proyector de 16 milímetros, Alicia Vega enseñó a crear juguetes ópticos, a mirar películas y a descubrir el lenguaje del cine. Todo esto en plena dictadura. También es una gran referente de la investigación de nuestro cine. Fue una de las autoras del libro Revisión del cine chileno, mientras que en Itinerario del cine documental chileno realiza un catastro de 259 filmes documentales realizados y estrenados en Chile entre 1900 y 1990. Con generosidad y valentía, Alicia Vega transformó el cine en una herramienta de dignidad, aprendizaje y encuentro. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Estamos de vuelta. ¿Quién va? Como fue un respiro coordinado. Es que después de repensar lo que hace Alicia Vega, te generan estas cosas. Gente buena para el patrimonio, para enseñar, para educar, para investigar. Yo quedé un poco para adentro cuando vi que él en su libro revisó más de 200 documentales chilenos para poder ahí hacer historia. Así es alguna gente. Un poquito loquita. No voy a mirar a nadie Pero también. una linda locura. Vocación, que le llamo. Sí. Y Alicia es una maestra en ese sentido, ¿no? Y bueno, y se cumplen además este año 40 años de esos primeros talleres que hizo en Renca. De hecho, leí que en Renca van a hacer un homenaje, porque ahí partió el primer taller, y nosotros ya la homenajeamos como nombrando nuestra sala, una de nuestras salas con su nombre. Y bueno, es todo un año conmemorativo en relación a ese gran legado que ha influenciado y ha inspirado a mucha gente, incluyendo a nosotros como Cineteca. En nuestro programa Escolar Cine está obviamente muy influenciado por ese ejemplo de Alicia formando niños o llevando niños al cine, básicamente en un periodo en que era muy difícil también hacerlo. Y considerar también lo que estábamos hablando de los cineclubes, de esta idea de que en el fondo el cine es un medio para generar comunidad, para generar reflexión, pero incluso en el caso de Alicia Vega, los talleres también tenían que ver con el desarrollo integral de las niñas y los niños, tenía que ver con su autoestima, con desarrollar su creatividad, con un montón de otras habilidades que son súper importantes y no sabemos lo mucho que puede impactar en la vida de un niño o una niña que hayan estos espacios. Sí. Bueno, y obviamente, siguiendo con la línea, invitamos a estos días a ir a nuestras funciones en nuestras salas, siempre gratuitas, abiertas a todo público. Tenemos hoy día, por ejemplo, tenemos todavía la muestra de cine video indígena con una selección muy interesante de películas no solamente chilenas, sino que también latinoamericanas. Y también diversas en formato, porque en una función va a poder ver ficción, documental, videoclips, hay experimentales, entonces está bien interesante poder ir a darse una vuelta a esas funciones y sorprenderse.
Y también tenemos un ciclo de retratos de la infancia, son películas francesas que tenemos ahí en colaboración. Y pueden ver el año mañana, o sea, mañana jueves. Mañana jueves, Legrand, no sé cómo será, Legrand Chemin. Yo diría Chemin, pero... Chemin de Jean-Luc Hubert. Oui. A las 17, y el viernes Little Girl de Sebastián Lifshitz, también una película francesa del 2020. Y también el viernes vamos a repetir Isla de Pascua, que te hablamos de ella la semana pasada. Sí, de hecho, es la última función de Isla de Pascua en el marco de la muestra del Día Mundial del Folclore. Y nosotros la semana pasada dijimos que íbamos a hacer un concurso por la colección Jankovic Di Lauro. Y quiero decir a la persona que comentó en nuestro Instagram, @una gata, supongo que es gata porque es una 6 ata. Y yo creo que es una gata su arroba. Porque la juventud es así. Misteriosa, juguetona. sí. A una gata, felicitaciones, ganaste, tienes la colección Jankovic Di Lauro, así que vamos ahí a estar conversando por DM para poder entregártela. Excelente. Bueno, y obviamente los volvemos a invitar para el viernes a las 19 horas a esta función especial del Día del Cineclubismo, donde van a poder ver La Escala, el primer corto profesional, por así decir, dirigido por Aldo Francia, que es muy bello además, es muy bello, se van a emocionar viéndolo. Pasan muchas cosas, sí. Y El Diablo en Alhué, leyenda de un pueblo de espíritus, del Cineclub del Liceo Municipal Sara Troncoso. Y obviamente vamos a asistir a una conversación, a una reflexión en torno justamente al trabajo que hace la asociación y todo lo que implica un cineclub hoy en Chile. Y el día sábado vamos a tener 2 funciones bien interesantes. La primera a las 3 de la tarde, que vamos a presentar La Ventana Indiscreta, un clásico Clasicón de Don Hitchcock, a las 3 de la tarde. Así que puede reservar ahí su ticket en nuestra página web. Y a las 18 horas vamos a tener una función en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, de la película Imagen Latente, protagonizada por Bastián Bodenhofer, que es algo que recalca mucho la gente en redes sociales. Una película que se terminó el año 87 y obviamente fue prohibida por la dictadura para su exhibición. Recién se pudo exhibir en sala una vez que ya iban retirada la dictadura el año 89. Y una película muy valiente en el sentido de que justamente habla sobre un fotógrafo, que es Bastián Bodenhofer, que empieza a rastrear la historia de su hermano que es detenido desaparecido, ¿no? Una película que, uno de los hitos importantes que tiene esta película, que por primera vez se ve la Villa Francia. O sea, la Villa Francia. Grimaldi. Villa Grimaldi. Sí, Villa Grimaldi. Oye, ando clarito hoy día. La Villa Grimaldi, y se muestra de arriba de un auto a alta velocidad, por el miedo de que podía ser capturado, registrando el frontis de Villa Grimaldi. Así que es una película muy emotiva y muy recomendada para ver, para reflexionar, y en nuestro foyer se encuentra el afiche de Imagen Latente firmado y tiene como es como un cuadrado que dice la película prohibida por la dictadura, pero es prohibida por muy buenas razones, creo yo. Es una muy buena película. Sí, es una muy buena película. Sí. Oye, y yo me voy a adelantar un poco porque en septiembre se nos vienen cositas, se nos viene el mes del circo, vamos a tener también muchas funciones especiales, pero yo me quiero adelantar solo con una función que es el 2 de septiembre, que es con nuestros amigos de la ACC, de la Asociación Chilena de Cinematografía, que es el documental Her Shark Story. Para la gente que le gusta mucho el documental más cercano a Nat Geo, a documentales de naturaleza, este documental está bien interesante y va a contar con un conversatorio con Ignacio Walker, que es uno de los directores de fotografía perteneciente a la ACC. Creo que lo dije Walker bien. Y Denis ¿Sí? Arquero son los que dirigieron Her Shark Story, que vamos a estar. Y adelantémonos también del miércoles, ¿no? Todo ya, chao. De la Van Nacho Premier, nos dice, pero ¿cómo? De la Van Premier de Esperando Godoy, esta película recuperada que después de 50 años vuelve se estrena.
de Cristian Sánchez, Rodrigo González y Sergio Navarro. Eso nomás, porque si no ya nos van a retar. Sí, ya nos van a retar si seguimos con la cartelera. Pero es que tenemos buenas cosas, chiquillos, perdonen. Yo solo cumplo con mi deber de persona de las comunicaciones. Oye, y el miércoles vamos a dar el circo con Cantinflas, ¿no? Ay, No, tenía que decirlo. Increíble, Ya, increíble. Ya, sigan atentos a nuestras redes sociales, @Cineteca Nacional CL. Vamos a estar subiendo toda la programación. Reserven sus tickets, participen, pregúntenos y nos encontramos en un próximo capítulo de Efecto Cineteca en Radio UNIAC. Nos vemos. Nos vemos. Esto fue Efecto Cineteca. Nos encontramos el próximo miércoles aquí, donde el cine se escucha. Puedes revivir este capítulo en YouTube, Spotify y radiouniac.cl.